Vamos a abrir la escritura, hermanos, en Génesis, pero ahora el capítulo 11. Y lo vamos a leer alternadamente, Génesis 11, versículos del 1 al 9. En el 9 nos unimos todos. Dice así la palabra del Señor. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinaí y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos nuestra ciudad en una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos su nombre, como si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará resistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios Padre Todopoderoso, gracias te damos por reunirnos en tu nombre, sabiendo, Señor, que en medio de las dificultades, de los problemas, de las enfermedades, tú estás siempre presente, Señor. Reconocemos, Señor, que por tu gracia estamos aquí, porque tuviste a bien llamarnos desde antes de que nosotros naciésemos para ser parte de este pueblo. Gracias por tu iglesia, el Mesías. Te pedimos que en el nombre de Jesucristo edifiques a tu pueblo. La palabra que hoy salga, Señor, de los labios de tu siervo, sea la de edificación, de exhortación, Señor, y de bendición a los corazones de tu pueblo. Escucha, Señor, a tu pueblo y bendice a tu pueblo, Señor, como has jurado eternamente para siempre. Gracias por ello, en el nombre de Jesús, en el poder de tu Espíritu Santo, oramos y te lo pedimos todo. Amén. 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 Pueden sentarse, hermanos. Como ya saben, el título es El trabajo y la cultura. Vamos a introducirnos al tema. Dice, desde el principio de esta serie de predicaciones, mencionamos que por trabajo entendemos no solamente aquella actividad por la cual una persona obtiene una retribución económica o salario. Es posible que cada uno de nosotros veamos el trabajo que realizamos solo como un medio de obtener el sustento propio y de la familia, pero no vemos más allá. El impacto que el trabajo tiene en la modificación de nuestro entorno y el impacto social que tiene, es decir, en la vida de nuestros semejantes. Se dice que dos albañiles se encontraban realizando labores en una construcción. Ambos estaban pegando tabiques o ladrillos de lo que serían los muros de aquella edificación. Y una persona pasaba por el lugar y se acercó a ellos. Tomó a cada uno por separado y les preguntó: ¿qué están haciendo? El primero de ellos responde: pegando ladrillos. Al hacer la misma pregunta al segundo albañil, este responde que se encontraba levantando los muros de lo que sería una escuela a donde muchos niños podrían recibir instrucción. Así sucede a menudo con nosotros, al hacer algo que no hacemos, sino enfocarnos muy limitadamente en la tarea que estamos haciendo, sin ver su relación con todo lo que nos rodea, sin entender que aquello que hacemos forma parte de algo más complejo o más grande. Esto significa una completa pérdida de visión. Lo que nosotros hacemos tendrá relación siempre con otros que están haciendo lo mismo, y en su conjunto todos estamos haciendo algo.
Con respecto al trabajo, es posible que solo pensemos en estar haciendo algo porque es lo que tenemos, porque tenemos que subsanar nuestras necesidades, pero no consideramos que aquello que hacemos tiene un impacto en el desarrollo del mundo de nuestro Dios y en la vida de nuestros semejantes, y que contribuye al desarrollo de la cultura de la cual somos parte. Consideraremos brevemente esta parte en esta ocasión, para que veamos que nuestro trabajo, como lo hemos enfatizado en anteriores predicaciones, es más que solo un medio para ganarnos la vida. Entonces, la proposición de esta tarde, de lo que vamos a hablar, es que el trabajo impulsa el avance de la cultura. El pasaje inicial de Génesis, en la creación, nos relata la obra creadora de Dios, obra que fue terminada en un lapso de 6 días y que resultó en una obra de lo que Dios expresa su agrado y satisfacción, como lo dice Moisés. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí era bueno y en gran manera. Como culminación de su obra, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Génesis 1:26, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, Génesis 2:15. Dos cosas debemos de observar en esta mención del texto. En primer lugar, se nos dice que la obra terminada por Dios es un paraíso mencionado en el texto como el huerto del Edén. Es decir, es una obra maravillosa, pero como si fuera materia prima, se encuentra en la espera de ser desarrollada o moldeada. Y aquí es donde observamos que en segundo lugar se hace mención de la creación del hombre y particularmente cuál ha de ser su lugar y su tarea. Hasta el 6º día, por la mañana, la obra creadora de nuestro Dios había alcanzado casi su culminación. Estaban ahí los continentes, los océanos, el sol, la luna y las estrellas. También todo tipo de criaturas que embellecían la tierra, como los peces, las aves, los reptiles, las bestias del campo y todo tipo de plantas también. Considerando todo esto, dice el capítulo de Génesis: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, es decir, cultivar la tierra. Dios había creado una casa hermosa donde habitara el hombre, pero una casa que necesitaba mucho de la actividad creadora del hombre para hacerla un hogar. Y esto nos lleva al primer punto. El mandato cultural. De este tema vamos a ver 2 puntos. El mandato cultural y el trabajo. Es evidente, por lo que dice la misma Escritura, que Dios no solo quería crear algo hermoso, que permaneciera estático, como por ejemplo sucede con una fotografía. Hay imágenes preciosas de paisajes hermosos y que se quedarán así permanentemente. Sin embargo, Dios no tenía esta intención con su creación, y podemos afirmar esto por sus palabras mismas: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Luego, una vez que crea al hombre, se dirige a él dándole un mandato: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. La intención de Dios era que la obra de sus manos fuera desarrollada, y para ello creó al hombre. El primer punto dice: una creación llena de potencialidad. Esa creación, obra de las manos de nuestro Dios, nos referimos a ella como una creación llena de potencialidad. ¿Y qué queremos decir con esto? Con este término. Pues muy sencillo. Por potencialidad queremos decir que algo expresa la posibilidad de llegar a ser o de existir.
Por ejemplo, un artista puede ver lo que nosotros no podemos diferenciar o ver en un bloque de roca, y él ve que en ella hay una posibilidad de una bella escultura. Luego convierte, por medio de su trabajo, esa roca en una obra de arte. Así produce una escultura que podemos apreciar como una obra de arte agradable, a martillo y cincel, ¿no? También es obra, también trabaja. Y este ejemplo nos sirve para decir que Dios dotó la obra de sus manos de potencialidad, es decir, la posibilidad de convertirse en algo más. Dios creó el oro, la plata, pero no la joyería, o que Dios creó el hierro, pero no herramientas. Por ejemplo, estos últimos, la joyería y la creación de herramientas, son el fruto de actividades netamente humanas. Sin alguien que extraiga de las rocas estos metales, solo podían permanecer formando parte de las rocas donde se encuentran. El relato de Génesis que hemos citado anteriormente nos menciona de la conclusión de la obra de creación realizada por Dios, pero planea el inicio de la actividad humana como esencial para que las potencialidades de la creación sean descubiertas, para que esa creación alcance su desarrollo. El segundo punto, el hombre como desarrollador de la potencialidad. Ya hemos citado el texto de Génesis 2:5, que dice: no había hombre para que labrase la tierra. Este texto nos muestra que la intención de Dios con la creación es que esta fuera cultivada, es decir, desarrollada. En los pasajes que hemos leído, al principio se enseña claramente esto. El mandato de Dios a Adán al principio de la creación es afirmando una vez más el inicio del nuevo mundo con Noé. Vimos que en Noé, en el capítulo anterior, que Dios destruyó a los hombres en el diluvio. Y Adán le había dicho que fructificara y sojuzgara la tierra. Se lo vuelve a decir ahora con los descendientes de Noé: fructificar y sojuzgar la tierra. Asimismo, la tarea de señorear y sojuzgar está dada en el versículo 2 y 3. El nuevo mundo es entregado en las manos del hombre para que éste cultive, es decir, lo desarrolle, logrando descubrir esa potencialidad que Dios ha puesto en ella. Dios creó una casa donde habitará el hombre, pero el hombre tiene que trabajar para hacerla una casa. Es decir, el hombre tiene que conocer ese enorme potencial que Dios ha puesto en la creación y de desarrollarla, trayendo a la existencia nuevas cosas. Adán debió aprender por sí mismo a cultivar la tierra con los instrumentos y los métodos que él mismo llegó a desarrollar. Y aún el hombre caído muestra también ese desarrollo de las potencialidades de la creación. En el capítulo 4 encontramos a los descendientes de Lamec, ocupados en estas tareas y dando lugar al desarrollo de la fabricación de tiendas y crianza de ganado, a la invención de la música e instrumentos musicales, el desarrollo de la extracción y manejo de los metales. Asimismo, posteriormente vemos los adelantos alcanzados por los que quisieron construir una torre cuya cúspide querían que llegara a los cielos. Para el emprendimiento de dicho proyecto se requería mucho conocimiento y desarrollo de las potencialidades de la creación, no solamente en lo que se refiere al descubrimiento del ladrillo cocido, lo cual significa un gran avance respecto del adobe, sino también en cuanto al conocimiento de la arquitectura, por ejemplo. Entonces, todos esos dones y talentos, toda esa Dios se las dio al hombre. Pero vemos, por causa del pecado, de la caída del pecado, lo que ha acontecido a lo largo de la historia, ¿verdad? Y cómo a veces
esa gloria que Dios merece o debería de recibir, se la queda el hombre. Esto nos lleva al segundo punto, que dice el trabajo de cultivar. Sin el hombre, la creación de sí misma nunca habría logrado siquiera un poco de desarrollo. Como es evidente para todos, los animales hacen lo mismo una generación tras otra. Decimos que actúan intensivamente. Los peces nadan por los océanos, los mares o los ríos. Las aves construyen nidos, donde crían a sus polluelos y realizan los mismos recorridos de migración generación tras generación. O las bestias del campo que instintivamente crían y alimentan a sus crías. No hacen nunca lo que llamamos cultura. Ahora bien, la cultura es algo netamente humano. El hombre es la única criatura que modifica el ambiente natural en el cual vive. Transforma la naturaleza porque el ser humano, al ser imagen de Dios, es un ser creativo. Pues como hemos visto en el punto anterior, de algo que ya existe puede querer crear algo diferente. Evidencia de ello lo encontramos simplemente mirando a nuestro alrededor. Las casas que habitamos, los alimentos que consumimos, las grandes ciudades, los medios de comunicación, el automóvil, etc. Estos son ejemplos de que el hombre ha transformado el mundo que recibió de Dios para su administración. Puede convertir la fuerza de las corrientes de agua en energía eléctrica o fabricar aviones o automóviles. ¿Se acuerdan cuando en la escritura dice que los romanos hicieron muchos caminos? ¿Para qué hacen los caminos los romanos? Para facilitar los viajes, comercio y todo. Ellos pensaban eso, y bien, pero Dios iba más allá, porque por medio de los caminos se pudo expandir el evangelio a todo el mundo. Esa fue la libertad, eso ocupó Dios para que el evangelio llegase a nosotros. Hay veces que no como seres humanos no percibimos esa magnitud o esa grandeza de Dios. Ya un Pablo decía, aunque estuviera preso, decía que la palabra no estaba presa. ¿Claro? Ese es el Dios poderoso. Y eso es lo que hace que sus maravillas se vean en toda la tierra. No nos debe de quedar ninguna duda de que todo lo que hacemos es trabajo para el reino. Y más siendo sus hijos, aunque los otros no lo reconozcan, están obrando en las cosas que Dios tiene planeadas hacer. Tomando del doctor Van der Walt lo que dice respecto a lo que abarca la cultura, citamos lo siguiente: el resultado de la actividad cultural es un todo completo. Dice, si usamos la imagen de una cebolla y la comenzamos a pelar, encontramos al menos las siguientes 8 capas. Las enumera el hermano. Dice: 1. Hábitos. 2. Conducta. 3. Costumbres. 4. Creaciones materiales y espirituales, como edificios y obras de arte. 5. Instituciones tales como el matrimonio y el Estado con sus leyes. 6. Valores y normas. 7. Una visión específica de la vida. Y 8. Finalmente, las convicciones religiosas de un grupo específico de personas. Ciertamente, el trabajo cultural del hombre comenzó con algo básico, como es la agricultura, pero no significa que se debe restringir a ello. El hombre también tenía que cultivar otras áreas de la creación y de su vida misma, como lo es el caso de los hábitos, conducta, costumbres, etcétera, como dice el doctor Van der Walt. Dios puso al hombre en el huerto de Edén para que ahí viviera. Sin embargo, Adán tenía que construir una casa. Asimismo, le dio una esposa, pero ellos tenían que formar una familia
y trabajar por la educación de sus hijos. Les fue dado el huerto y sus frutos, excepto el árbol que estaba en el centro, para alimentarse, pero ellos tendrían que preparar sus propios alimentos. Todo es trabajo, todo es trabajo. La cultura es tan amplia como esta cita lo dice, y todo este desarrollo ha sido por el trabajo que el hombre ha llevado a cabo en la creación de Dios. Y eso nos lleva al tercer punto, la finalidad de la cultura. La finalidad de la creación del hombre y del mandato dado por Dios para que éste cultivara el huerto, descubriendo sus potencialidades y trajeron nuevos desarrollos a este mundo, dando origen a nuevas formas de posibilidades que presentaba la creación delante de él, para que pudiéramos llamar una cultura del reino de Dios. Esto es, una cultura fruto del trabajo en el que Dios fuera reconocido como Señor soberano. Teniendo como base la relación religiosa entre Dios y el hombre, en la que éste responde reconociendo al Creador y le da su lugar sometiéndose obedientemente a sus mandatos, todo lo que quisiera hacer, llevaría ese sello, tal como el apóstol Pablo escribió más tarde en su carta dirigida a los Corintios: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primero a los Corintios 10:31. Así lo expresaron también nuestros padres de la Reforma, al plasmar en la primera pregunta y su respuesta el Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es la primera pregunta? Creo que todas nos la sabemos. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Y la respuesta? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Es glorificar a Dios y gozar de Él. Ni para la Escritura, ni para nuestros catecismos hay algo que pueda quedar fuera o que no esté calificada por esta relación fundamental. Podemos decir, el desarrollo de toda la cultura tiene un carácter religioso y por lo tanto, si nuestros primeros padres no hubieran pecado, todo el desarrollo que alcanzara en cumplimiento del mandato de cultivar la tierra expresaría claramente su servicio a Dios. La cultura toda glorifica a Dios, o debe de glorificar a Dios, ¿no? Pero aunque no lo sepan los que aún no tienen ese conocimiento, pues glorifican a Dios, porque van a cumplir sus propósitos. Pero la obra de redención, pero sin embargo, eso no fue así, ya que nuestros padres quisieron apartarse de su Creador y buscar su independencia, y manifestando esto en todos sus esfuerzos culturales. Tal es el caso de aquellos que emprendieron la construcción de la Torre de Babel. Todos los que formaban aquella comunidad pusieron su esfuerzo en construir no solo un edificio, sino un nombre. Este desarrollo cultural no apuntaba a la finalidad para la que Dios había creado al hombre y le había dado la distinción de ponerlo como administrador de toda la obra de sus manos. La cultura del hombre apóstata manifiesta su rechazo al Creador. Tal es el caso de la cultura humanista de nuestros tiempos. Pero la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo es una obra comprensiva. Nuestro Señor murió en la cruz, no para salvar solo el alma del hombre, murió en la cruz para salvar al hombre total. Por ello, la redención también significa la redención de la cruz, de la cultura, es decir, la redención de todo lo que el hombre hace, porque la redención del hombre significa que en Cristo es restituido a su lugar y a su tarea en la creación, como al principio, ¿no? Cristo vino a restituir todo lo que se había echado a perder por causa del pecado. Estando nuevamente en comunión plena con su Creador, está habilitado para encauzar nuevamente sus esfuerzos culturales a su propósito pristino, dar la gloria
a Dios. Como siempre se ha dicho aquí en el púlpito, y lo decía, se han dicho nuestros pastores, a lo que te dediques, a lo que hagas, donde trabajes, glorifica a Dios. ¿Sí? Un ejemplo, yo siempre, digo, no voy a hablar de mí, pero en mi taxímetro tengo la tarifa 2 a las 6 de la mañana, cuando debe ser la primera, y es de 10:30, y les digo a los pasajeros, tengo mi tarifa 2, pero páguenme lo que siempre paga. Y porque Dios dice, no hurtarás. Y dice la gente, si todos pensáramos así, eso es lo que está diciendo, debemos de impactar, debemos de dar testimonio para que ellos piensen y vean y sepan, ¿sí?, que los hijos de Dios, ¿sí?, somos bendecidos por Él. ¿Sí? Porque muchos dicen, es que no sale, no alcanza mi lana, pero Dios dice que no dejará a sus hijos que mendiguen pan, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos hacer. Yo, que me dedico al taxi, ¿verdad? Pero hay gente que, entre nosotros, que tiene estudios más altos, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios quiere. Que demos testimonio, ¿sí?, de la honestidad, de dónde nos llamó Dios, ¿sí?, y cómo Él nos bendice, haciendo las cosas como Él manda. Es notorio que la misma Escritura, al desarrollar la historia de la redención, nos diga que esta historia comenzó en el jardín del Edén y culminará en una ciudad. ¿Cuál es esa nueva ciudad, hermanos? ¿Ah? La Nueva Jerusalén. Apocalipsis 22:10. Una ciudad habla de logros culturales que son el resultado del trabajo del hombre. Dios no destruye la cultura, la santifica. En la inauguración de los cielos nuevos y la nueva tierra, finalmente se establecerán plenamente el reino de Dios. Es decir, Dios como Señor de todas las cosas será reconocido de todo corazón por el hombre, que responderá plenamente a su vocación como administrador de los bienes de Dios. En conclusión, hermanos, el trabajo no es simplemente una actividad que nos permite ganarnos el pan para sustento propio y de los nuestros. El trabajo que desempeñamos es la expresión responsiva de nuestra parte del lugar y la tarea que Dios nos ha asignado en su creación para cuidado de ella, de desarrollarla, descubriendo sus potencialidades y demos nuevas formas a sus posibilidades. 2. Por lo anterior, para el cristiano, ser piadoso no está en contra del trabajo, más bien lo contrario. La verdadera piedad se expresa en una vida de servicio a Dios en el ejercicio de las tareas que implican nuestra vida en este mundo. La santidad no tiene otra forma de expresarse, sino en la forma de una vida nueva, como suele decir el apóstol Pablo en sus epístolas, conminando a los creyentes a dar expresión de su fe en Cristo en todos los ámbitos de la vida: el matrimonio, la familia, la vida social y, por supuesto, la vida laboral. 3. Considerémonos, pues, hermanos, que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una vocación que debemos cumplir. No enterremos nuestros talentos. La iglesia de Cristo se tiene que hacer presente en el mundo, trabajando en pro de la cultura en la que Dios sea glorificado y su palabra obedecida. Que Dios nos dé sabiduría, que nos recuerde todos los días que tenemos que alabarlo en lo que nos desarrollamos. Que su nombre sea glorificado en lo que hacemos, porque así daremos a conocer la voluntad de Dios y la soberanía de Dios en todo el mundo. Vamos a orar, hermanos.
Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos un trabajo, un empleo. Gracias porque de ahí pues, vienen nuestros recursos. Pero también, Señor, que con eso impactemos a la gente, Señor, haciendo las cosas honestamente y ordenadamente, Señor. Ayúdanos, Señor, a no buscar ganancias vanas, Señor. Ayúdanos a dar verdadero testimonio de que tú eres el que nos sustenta, tú eres el que nos provee, tú eres el que cubre nuestras necesidades todos los días, Señor. Y ayúdanos, Señor, si te fallamos, que tu Espíritu Santo nos redarguya cuando estamos equivocados o cuando queremos hacer algo que va en contra de tu voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, y que todo lo que hagamos sea siempre para honra y gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús lo pedimos y agradecemos todo. Amén.